Listo, ahí se está grabando. Y pues confirmen si me están escuchando bien y si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, aquí están las diapositivas. Entonces, el día de hoy venimos a presentar el tema de la neuralgia del trigémino con mi compañera Sofía Martínez. Entonces, primero os vamos a presentar un poquito de la historia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Vale, listo. Bueno, entonces quisimos colocar un poquito de historia porque pues la neuralgia del trigémino pues no es algo muy nuevo y tampoco es algo pues de lo que no tengamos conocimiento pues hoy en día, sino que lleva pues muchos años desarrollándose. Aproximadamente pues el primero, nosotros sabemos de lo que es Nicolas André. Nicolas André fue un cirujano francés que fue el primero en desarrollar este término como tic douloureux. Y más adelante les voy a explicar por qué lo llamó Tic Dolores y por qué realmente él no fue el primero, sino pues es el más conocido. El primero fue Areteo de Capadocia, que lo vemos en la primera imagen. Él vivía y nació en la región central de Anatolia, Turquía, y era un médico griego que trabajó en Alejandría más o menos en el siglo II después de Cristo y describió pues en varias de sus publicaciones y también en sus libros algo a lo que se relacionaba la neuralgia del trigémino, pero no como neuralgia del trigémino. Pues mucha gente en esta época sufría de lo que era dolores faciales y también craneofaciales, pues localizados, y aparte de que también describió las cefaleas incluidas acá. Y ahí fue cuando comenzó a estudiar un poco más el término y comenzó a denominar estos dolores que sentían las personas, como heterocránea. Y lo escribió como una enfermedad pues aguda, acompañada también de lo que era espasmos y alteraciones también de la conciencia con un dolor localizado. Y finalmente también describió lo que eran síntomas secundarios, como lo que es sudor, náuseas, vómito y finalmente el colapso del paciente. Posteriormente, más o menos en el año 980 a 1037, llegó Avícena, después de Cristo también, quien era un médico persa que también tomó esta literatura que escribió Areteo de Capadocia y hizo también una descripción similar a lo que era la neuralgia del trigémino. Sin embargo, ya no se llamaba heterocránea, sino que le cambió el término a lo que era LECPET, que en latín se traduce como tortura facei o pues tortura facial en español, y la describió como una enfermedad que causaba cambios en la mitad de la cara y solamente pues en un lado. Y tenía pues dos modalidades de presentación. Entonces aquí introdujo también lo que era el término parálisis y lo que correspondía a la parálisis facial por primera vez acompañada de un dolor que pues era una situación pues muy poco frecuente en esa época. Entonces, pues después de describir este dolor facial intenso acompañado, también describió pues varias cosas que tampoco se le puso mucha importancia ya después, que era la cantidad de saliva, la cantidad de sudoración y también la cantidad de dolor que era escrita como intensa, pues como se dijo anteriormente. Y ya llegamos a lo que es nuestro cirujano francés con Nicolas André, que pues lastimosamente en la literatura aquí en la diapositiva no pusimos un retrato porque en la literatura no existe una foto del mismo, y él fue el que desarrolló el concepto de neuralgia del trigémino y la identificó como una entidad patológica aparte de los dolores craneofaciales. O sea, ese fue su aporte diferencial con lo que era Capadocia y Avícena y le dio ya el nombre de tic douloureux, que era el dolor facial acompañado de espasmos intensos que los describió ya como convulsiones. Bueno, yéndonos un poco a lo que es la definición, pues aparte de la que está aquí descrita en la diapositiva, nosotros decidimos buscar pues en varios artículos una compilación que pues nos diera realmente a entender que era la neuralgia del trigémino. Por esta razón, pues finalmente decidimos describirla como un trastorno que se va a caracterizar porque es breve y también es unilateralmente, como con dolores recurrentes similares a lo que los pacientes describen como descargas eléctricas y un dolor punzante a repetición, que va a tener un inicio y también una terminación bastante brusca y que va a limitar como tal, o pues va a estar limitada a la distribución de una o más ramas del trigémino, porque pues recordemos, y ahorita vamos a ver más adelante, lo va a explicar mi compañero, cómo se va a distribuir el nervio trigémino y cuáles van a ser sus divisiones.
Y finalmente, pues siguiendo con lo que es la descripción, esta misma va a ser desencadenada por un estímulo siempre. Y también puede desarrollarse sin causa aparente o también va a ser un resultado de lo que es algún trastorno diagnóstico que ya padezca el paciente. Y también puede o puede no ser o pues se puede incluir o no puede incluir también dolor facial de fondo persistente, descrito como intensidad más bien moderada. Bueno, entonces ya continuando con la descripción de lo que es la neuralgia, es importante mencionar que pues, es un tipo de algia, como se dice neuralgia. Hay algias neurológicas, vasculares y sensoriales, y pues la neuralgia es una algia neurológica, que otra algia neurológica sería pues la neuralgia del glosofaringio, que es otro par craneano. Entonces, en epidemiología tenemos que 4 de cada 100.000 individuos padecen de esta enfermedad. Tiene mayor frecuencia en personas entre 50 y los 70 años, que pues son edades donde ya se está terminando la edad laboral y pues son edades donde más adelante vamos a explicar que ya se empieza a dar cierta cantidad de pues inmunodepresión por el envejecimiento. Y es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, y esto más adelante lo voy a explicar también, pero el 90 y 95% de los casos se dan en la tercera o en la segunda rama del trigémino, que pues ya más adelante vamos a entender qué es esto. Entonces aquí quiero dar como un resumen anatómico de todo lo que tiene que ver con el trigémino para pues los que no están con el tema muy claro o para gente que lo quiere repasar. Entonces, los orígenes reales son, el primer origen real, el principal, es en el puente, ¿sí? Que se dan dos núcleos, el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo motor del trigémino. Luego tenemos los núcleos que son como secundarios, que están en el mesencéfalo, uno que es el núcleo mesencefálico del trigémino, y luego otro que está en el bulbo y la médula espinal, que es el núcleo espinal del trigémino, el cual tiene una importancia pues bastante elevada, ya que, como vamos a explicar más adelante también, aquí es donde llegan las aferencias nociceptivas del dolor pues, de la neuralgia. El origen aparente, ya después cuando todas las fibras pues, han llegado a un punto por donde van a salir, para los que no sepan, origen aparente es el lugar donde las fibras se unen y pues salen de la estructura, es el origen que uno puede ver anatómicamente. Y pues se da en el aspecto anterolateral del puente entre el brachium pontis y el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces aquí en la gráfica podemos ver pues, los diferentes núcleos que mencionamos pues, en el puente, en el mesencéfalo, en el bulbo y en la médula espinal. Y aquí ya el origen aparente donde ya se ve el nervio saliendo con todas sus fibras. Finalmente, para terminar como el repaso de anatomía, tenemos sus recorridos y relaciones. Como dijimos, sale del puente, pasa a la fosa media del cráneo, donde llega al ganglio de Gasser. En el ganglio de Gasser se dividen sus tres ramas, que es la oftálmica, maxilar y mandibular. La oftálmica se considera como B sub 1, maxilar B sub 2 y mandibular B sub 3, y puede estar en ese orden pues, de arriba hacia abajo. Estas entran a las cavidades que van a inervar mediante o pues salen del cráneo mediante la fisura orbitaria superior, agujero redondo mayor y el agujero oval. Y una corrección ahí, no salen del cráneo, sino que pues, salen de la base del cráneo. Ahora sí, con la etiología de la enfermedad y la causa de esta enfermedad, encontramos muchas como discrepancias entre los artículos que buscamos. Entonces intentamos hacer una clasificación como de compilación con todo lo que encontramos y con los artículos más recientes. Entonces, primero que todo, pues la neuralgia del trigémino clásica se dice en la mayoría de los artículos que es por origen vascular, que son malformaciones arteriovenosas de estructuras vasculares que están en contacto con el nervio trigémino y principalmente se dice que la que está en el 95% de los casos vasculares es la arteria cerebelosa anterior, arteria cerebelosa superior. Entonces, aquí podemos ver la arteria cerebelosa superior en imágenes diagnósticas que saqué de un artículo con la planeación de la cirugía que voy a explicar más adelante, pero pues se puede ver que una de las formas de diagnosticar este tipo de neuralgias por este origen, pues son mediante imágenes diagnósticas y ya estos son pues cirugías de microexploración. Entonces, vale la pena aclarar que el origen vascular en algunos artículos se menciona como una causa secundaria, o sea, pues no como una neuralgia secundaria, pero pues la mayoría los mencionaba como causa de origen clásico. Luego en las neuralgias secundarias tenemos pues por enfermedades o patologías que tienen que ver con el sistema nervioso, como la hidrocefalia, la esclerosis múltiple, tumores al ángulo pontocerebeloso y pues por origen infeccioso. Entonces, pues aquí a la derecha también podemos ver unas imágenes diagnósticas donde claramente se puede ver un tumor, aquí en lo que vendría siendo las cercanías del ángulo pontocerebeloso, y pues este tumor estaría comprimiendo. Más adelante vamos a explicar qué pasa con esta compresión y por qué es importante. Y ya pues en el origen infeccioso tenemos la neuralgia postherpética, que es la principal causa infecciosa, que por eso decíamos, ¿no? Que era la importancia de que esta incidencia fuese más en los mayores de 50 a 70 años. Aquí tenemos las zonas que se pueden presentar, pero pues claramente no es solo
en las zonas inervadas por el trigémino, sino que pueden haber otros tipos de problemas o complicaciones posherpéticas que no están ligadas al trigémino. Finalmente, la idiopática, que es cuando no se encuentra una causa o como focal o una causa que uno pueda solucionar en sí directamente, sino que pues se da todavía sin reconocer por qué se da, pero se dice que en alrededor de 2% de estos casos se ha encontrado una conexión genética entre los familiares y pues, las personas que padecen de neuralgia del trigémino. Ahora, para explicar la fisiopatología, tenemos, pues, lo dividí más o menos en tres mecanismos que podrían llevar a la desmielinización, que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, la latencia, se dice, voy a volver, pues, en la anterior diapositiva, a mostrarles acá el contacto a través de la arteria cerebrosa superior con el nervio trigémino. Entonces, la latencia sería, pues, directamente el contacto latente por los latidos del corazón de la arteria con el nervio, lo que estaría causando una desmielinización mecánica del nervio. Al igual que la compresión por tumores o por hidrocefalia, también estaría causando una compresión mecánica en las fibras gruesas del trigémino que causaría una desmineralización. Entonces, pues es importante tener en cuenta que estos son los mecanismos mecánicos que engloban esas patologías o pues esas causas. Y los mecanismos de compresión, como por ejemplo pues los tumores en el ángulo pontocerebeloso, causan un deterioro también de los mecanismos de regulación de como las aferencias, los disparos de estas neuronas, causando también la hiperexcitabilidad. Entonces ahora, la razón viral, pues dijimos que la principal es por la razón postherpética, que se da ahorita, la vamos a explicar más a profundidad, pero también ya una desmineralización de las fibras del trigémino, causando hiperexcitabilidad. Y finalmente, esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca pues, la mielina de las fibras nerviosas, de los axones nerviosos, llevando otra vez a la hiperexcitabilidad, debido a que pues, se podría resumir que estas tres causas que llevan a la desmielinización llevan a la hiperexcitabilidad, porque hay un flujo de iones ectópico, pues, o sea, se da una despolarización ectópica y hay un flujo de comunicación cruzada entre los axones que están siendo desmielinizados, causando esta hiperexcitabilidad y pues uniéndola también al deterioro de los mecanismos de regulación en el mecanismo de compresión, pues nos llevarían a los dolores paroxísticos, que son dolores fuertes, son dolores como si uno sintiese un corrientazo, los describen los pacientes, son dolores que vienen y se van directamente, son como si fuesen pulsátiles, pero son extremadamente dolorosos. Aquí, pues, para explicar ya el mecanismo de desmielinización infeccioso, tenemos que se da primero una infección del herpes, entonces la infección se da y el herpes queda en estado de latencia en las células ganglionares. Ahora, dependiendo de qué células ganglionares que puede estar relacionado al trigémino, bueno, en el caso de las del trigémino, pues quedan ahí y después cuando hay una inmunodepresión se da la hiperexcitabilidad central por la alteración de los nociceptores, pues directamente por la reactivación del virus que causaría, como dijimos antes, pues la desmielinización de las fibras nerviosas llevando a la hiperexcitabilidad. Es importante mencionar, como dije antes, que no es exclusiva al trigémino, también que es una complicación, más no es una extensión de las afectaciones que da el herpes, o sea, no es que por tener herpes le va a dar a uno, sino que es una complicación que se puede dar. De hecho, aquí abajo dice que 10% de los pacientes que poseen herpes zóster tendrán la neuralgia posherpética, 50% mayores de 60 años y 75 mayores de 70 años. Entonces ya sabemos que estos son personas que tienen un sistema inmune pues un poco ya que va bajando su eficiencia a través de los años y por eso se puede dar. Ya aquí pues de pronto explicar también que como habíamos dicho es una complicación, más la gravedad de la infección del herpes no afecta la incidencia de la neuralgia posherpética. Bueno, antes de seguir con lo que es manifestaciones clínicas, pues para hacer un poco de resumen y entender qué es lo que está pasando en esta patología, pues debemos describir qué pasa con el nervio trigémino, aparte de ya haber descrito lo que es su fisiopatología, etiología, y también qué es lo que pasa a nivel anatómico y cuáles son sus recorridos. Entonces, el nervio trigémino, pues debemos entender que va a ser predominantemente sensorial, y esto nos va a explicar pues muchos conceptos más adelante. Y de hecho, su inervación motora se va a pues, transmitir o transportar exclusivamente por lo que es la rama B3 o mandibular que explicó mi compañero. Y como para contextualizarnos un poco, ya lo que es la córnea, pues va a estar principalmente inervada por B1 y pues la media luna inferior de la cara por B2, que pues va a ser la rama maxilar. Ya al entrar, o sea, ¿qué es lo que pasa con el trigémino? Ya al entrar al puente, las fibras que son tanto de dolor como de temperatura van a descender de forma ipsilateral. ¿A dónde? A la médula espinal cervical superior, en lo que es el tracto espinal del trigémino. Entonces, antes de hacer sinapsis con este núcleo,
Esto es lo que nos va a explicar el entumecimiento facial, que va a ocurrir con lesiones de la médula espinal más o menos o aproximadamente por encima de lo que es C2. Y en el tronco encefálico, el tracto espinal, qué pena, también se encuentra adyacente a lo que son las fibras ascendentes cruzadas del tracto espinotalámico, lo que nos va a producir aquí, ya entendemos lo que decíamos al principio, una pérdida sensorial cruzada del dolor y también de la temperatura, porque pues estas fibras descienden ipsilateralmente. ¿Qué es lo que comprende la cara ipsilateral, lo que es brazo, tronco, pierna? Pues de forma contralateral, con lesiones en lo que es el tronco encefálico, en más o menos una cara inferior lateral. El nervio trigémino, algo aquí como para contextualizar, ¿qué tiene que ver con las patologías o con patologías adyacentes que ya tenía el paciente o que se pueden desarrollar? Es que el nervio trigémino va a estar envuelto o envainado, como lo quieran llamar, por mielina derivada de los oligodendrocitos, en lugar pues de esta ser derivada, envuelta o envainada por las células de Schwann, que pues las células de Schwann ya están en el sistema nervioso periférico. Hasta más o menos pues un envuelto de mielina de más o menos 7 milímetros después de ya salir del tronco encefálico. Y pues esto ¿qué nos quiere decir? Pues que a diferencia de otros nervios craneales y espinales, pues está un poquito más mielinizado ya cuando sale. Y esto explica lo que es la alta frecuencia del neuralgia del trigémino, lo que es la esclerosis múltiple, que también mi compañero mencionaba en la diapositiva anterior, pues es un trastorno de mielina oligodendrocítica, como lo mencionamos, más no de las células de Schwann que hacen esta mielina. Y para no dejar la idea al aire de lo que es la esclerosis múltiple y la relación que tiene con esto, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Así también como lo dijo pues mi compañero, hay una inmunosupresión ya cuando se llega a una edad un poco mayor, y no solamente se va a caracterizar por lo que es inflamación crónica, sino también por la desmielinización y también por lo que es la gliosis, que si la gliosis pues no la conocen, la gliosis se caracteriza porque se produce cuando el cuerpo va a generar mayor cantidad de células gliales o pues células gliales más grandes, y las mismas van a producir lo que se conoce como placas o cicatrices, y pues esto genera lo que es la pérdida finalmente neuronal. El curso pues, de esta enfermedad puede ser recidivante, eso quiere decir que hay reaparición o puede haber reaparición de la enfermedad un tiempo después del paciente padecerla, o también puede ser progresivo. Y la aparición pues va a ser tanto abrupta como insidiosa, que pues para explicar un poco qué es insidiosa, es que esta enfermedad comienza lentamente y no va a tener síntomas obvios al principio. Un dato extra más que curioso sobre esto es que en el examen, cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente, a menudo se revela pues evidencia de la disfunción neurológica y en lugares asintomáticos. Por ejemplo, pues un paciente puede presentar síntomas en una pierna, pero signos en ambos. Y en el examen, pues va a ser esto mismo evidente. Ya continuando ahora sí con lo que es manifestaciones clínicas, anterior, Juanjo. Para pues tener un poco de contexto ya, ahora sí vamos a volver a lo que era Nicolás André y su término de lo que era neuralgia del trigémino o tic doloroso. Él desarrolló por primera vez este concepto conociendo la patología independientemente de lo que se había descrito como otras formas de dolor y una enfermedad craneofacial, o sea, las diferenció, y los dolores también los diferenció. Pero también la neuralgia del trigémino la caracterizó por paroxismos, como lo explicó mi compañero también, insoportables de dolor tanto en los labios, encías, mejillas y mentón, y muy raramente en la distribución también de lo que era la rama oftálmica del nervio trigémino. El dolor pues rara vez dura más de unos segundos, unos 2 minutos aproximadamente, pero pues puede ser tan intenso que el paciente pues como le duele tanto pues hace muecas de dolor, y de ahí se derivó el término tic. A su vez, pues los paroxismos experimentados por los pacientes a través de un estudio se determinó que los mismos los describen como golpes y van a tender a aparecer con frecuencia tanto en el día como en la noche, o sea, 24 horas al día lo tienen, y durante varias semanas a la vez. Esto nos dice que entonces el dolor y también la patología se va a volver crónica. Entonces, al tornarse crónica esta afección, pues provoca en los pacientes fatiga crónica y por ende también se ha descrito deseos inminentes de muerte en nuestro paciente.
A su vez, pues va a ocurrir de forma espontánea, también como se mencionó, y también con movimientos de las áreas afectadas evocadas al hablar, masticar o sonreír, o sea, actividades que cualquier persona sana en su vida cotidiana haría todos los días. Y pues esta característica, o sea, pues de la presencia de zonas desencadenantes típicamente en lo que es cara, labios, lenguas, provoca pues ataques y los pacientes pueden informar que solamente al estímulo táctil como lavarse la cara, maquillarse, afeitarse, cepillarse e incluso el simple hecho de exponerse a una corriente de aire, pues les va a generar un dolor que es bastante insoportable. Y una característica esencial de la neuralgia del trigémino es que no puede demostrar signos objetivos de pérdida sensorial en lo que es el examen. Ya, ¿cómo diagnosticamos un paciente con neuralgia del trigémino y cómo descartamos que este pues no vaya a tener otra cosa, o sea, que la confundamos con otra patología? Entonces nosotros decimos de dividir este diagnóstico entre lo que es dolor en la parte superior y examen. El dolor pues lo vamos a caracterizar como la condición misma, pues a diferencia de los paroxismos individuales que siente el paciente, que generalmente pues van a tener un inicio espontáneo sin un evento pues físico desencadenante, ¿verdad? Entonces, al ocurrir los paroxismos, el dolor se va a describir como un disparo, una puñalada e incluso como descarga eléctrica, como lo dijimos en nuestra definición, y va a ocurrir en episodios que duran aproximadamente entre segundos y de 2 a 5 minutos. Y los desencadenantes, que ya también los hablamos, van a incluir no solamente mover la lengua, labios y cara, sino también lo que es aplicar maquillaje, sonarse la nariz, incluso exponerse al viento o beber líquidos ya sean fríos o calientes. Tenemos también lo que son los ataques estereotipados, que son los mismos desencadenantes con la misma ubicación. Entonces el paciente pues no siente dolor entre paroxismos porque es un dolor como por etapas y pues también tiene remisiones que duran varias veces. Algo curioso es que casi siempre va a ser unilateralmente. Sin embargo, existen los casos bilaterales, que son raros y a menudo se relacionan con esclerosis múltiple, pero existen. Algo que también debemos tener en cuenta es que pues, no se va a asociar significativamente con lo que son deficiencias motoras o sensoriales que sean obvias. Y pues con mayor frecuencia se va a localizar en distribuciones de B3 o B2, o sea, rama maxilar y mandibular, respectivamente. Algo que también nos pareció curioso desarrollando este tema es que rara vez el paciente siente dolor durante el sueño. ¿Esto por qué? Porque hay reducción, es decir, hay menos estímulo de las fibras. Entonces se reduce la actividad generada por las aferencias nerviosas y el paciente duerme tranquilamente. Por eso son gente o pues personas, pacientes que suelen pues dormir bastantes. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente esta enfermedad de las demás? Parte del diagnóstico diferencial es que tiene este tipo de actitudes, es decir, en un examen oral fácilmente podríamos determinar si un paciente pues está sufriendo de neuralgia del trigémino por las actividades que mencionamos como aplicar maquillaje, hablar, sonarse, etcétera. Y además de esto, pues podemos encontrar otros signos y síntomas en el paciente a pesar de pues, estos desencadenantes, entre comillas, obvios, que como son lo que es pérdida de peso y también los síntomas de deshidratación, especialmente si encontramos que nuestro paciente, sus desencadenantes van a ser específicamente masticar o tragar. Además, pues ya dividiéndolo, pasando a la parte de examen, no solamente hacemos el examen físico, que es típico, sino también un examen neurológico completo. Es un poco curioso porque la mayoría de los pacientes pues, con neuralgia tienen hallazgos neurológicos completamente normales. Y cuando se encuentran hallazgos que ya uno dice ya son anormales, pues nos puede indicar esclerosis múltiple, dejando pues la duda sobre todo pues la lesión de la fosa posterior no place del ángulo pontocerebeloso que también pues describimos aquí que pueden haber alteraciones. Y esto lo definimos como una neuralgia secundaria, que pues ya también lo explicamos. Esto del examen neurológico completo nos va a involucrar un examen exhaustivo de lo que son los movimientos oculares, porque pues nuestro paciente puede tener lo que se llama oftalmoplegia internuclear y se va a definir como la dificultad que va a tener la persona de realizar movimientos oculares
horizontales causada por la misma lesión de ciertas conexiones entre los centros nerviosos del tronco encefálico, más específicamente en la parte más baja del encéfalo. O también puede padecer neastigmo, que es lo que nosotros describimos como movimiento involuntario de los ojos, entonces que puede hacer que el ojo se mueva rápidamente de un lado a otro, lo que le provoca a nuestro paciente pues que nosotros veamos que el mismo mueve los ojos hacia arriba, hacia abajo y en círculos y se nubla la visión pues lentamente. En el examen también debemos tener en cuenta los hallazgos típicos de lo que es esclerosis múltiple y realizar un examen completo de lo que es los dientes y la cavidad bucal, porque generalmente lo que es la enfermedad bucal a veces puede causar este dolor intenso que a veces se confunde y muchas veces pasa frecuentemente con neuralgia del trigémino. Y finalmente, lo más importante que se relaciona con la imagen y no está escrito allí, es que a nuestro paciente siempre le debemos pues remitir a imágenes diagnósticas para confirmar que realmente sí sea neuralgia del trigémino, pues aparte de los diagnósticos diferenciales. Esto solamente si se sospecha que hay síntomas neurológicos. Entonces se debe enviar la imagen diagnóstica para confirmar que realmente pues nuestro paciente tiene neuralgia del trigémino. Bueno, entonces ya continuando con el tratamiento de un paciente con neuralgia del trigémino, claramente el tratamiento pues va a diferir dependiendo de la etiología, de la razón por la que esta neuralgia esté ocurriendo, pero casi siempre se sigue un algoritmo. Entonces el algoritmo usualmente es ir a lo farmacológico y si no mejora, luego ir a lo quirúrgico. En los farmacológicos se usan antidepresivos, anticonvulsivos y analgésicos, que más adelante pues en la siguiente diapositiva voy a explicar cuáles se usan y por qué. Y cuando estos episodios de dolor pues remiten frecuentemente tras 6 a 12 meses de tratamiento pues intensivo ya con estos fármacos, se busca también pues ya una intervención quirúrgica, que las tres principales que encontramos pues sería la descompresión microvascular, pues en el contacto vascular, en el origen vascular de la neuralgia, la extracción de la masa en el caso de que sea por un tumor en el ángulo punto cerebeloso y finalmente la risotomía, que también la vamos a explicar pues un poco más a profundidad más adelante. Primero que todo, el tratamiento farmacológico. Lo que encontramos, el consenso que encontramos entre la mayoría de los artículos, es que primero se acude a la carbamazepina, que es un inhibidor de los canales de sodio, y pues se cree que este medicamento ayuda porque estabiliza el potencial de las neuronas hiperexcitadas, lo que hace que pues se inhiba esta hiperactivación repetitiva, que decimos que es pues la hiperexcitabilidad y pues los episodios ectópicos repetidos después del estímulo. Entonces se usan estos inhibidores de canales de sodio para pues estabilizar el potencial de membrana y pues en sí tratar las neuralgias. Se dice que alrededor de los 70% de los casos, un poco más, estos medicamentos usualmente sirven, principalmente cuando no hay una causa pues ya secundaria que esté causando esto o pues una compresión vascular. Otra opción que hay es la oxcarbazepina, que también es un inhibidor de canales de sodio, y esta tiene pues efectos secundarios, son los mismos, pero son menos leves, o sea, o sea, son más leves, se presentan menos fuertes y tiene una reactividad menor con otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, si uno le quiere dar al paciente lo que vendría siendo un opioide para reducir sus dolores en general y su malestar, se le daría usualmente con oxcarbazepina porque tiene una menor reactividad con otros medicamentos. Finalmente, pues si esto no da, o sea, si estos dos medicamentos no funcionan, también se intenta conjugar uno de los dos con la gabapentina, que básicamente pues es una forma que se puede dar oral de GABA, que es un neurotransmisor, y básicamente lo que hace es que inhibe los canales dependientes de voltaje de calcio, reduciendo así pues la despolarización de estas células y como dijimos antes, pues intentando llegar a esa estabilización de las membranas para evitar estos episodios ectópicos de despolarización que se dan después del potencial. Ya aquí pues tenemos lo que nosotros encontramos en los artículos pues de las dosis diarias, pero pues como podemos ver también aquí a la derecha, esta es una tabla que pues da los medicamentos, por así decirlo, rankeados en una forma donde A es el mejor y pues serían los menos recomendados, pero que también sirven. Y se muestran otras dosis, se muestran dosis inicial y dosis efectivas diferentes. Por eso decimos que pues hay diferentes discrepancias y también pues obviamente va a depender del paciente y de cuál sea el origen de su neuralgia. Ya pasando a una de las soluciones quirúrgicas, en el caso de que se detecte que hay una compresión pues, vascular, usualmente se da por la arteria cerebelosa superior,
Aquí tenemos una imagen diagnóstica donde se puede ver pues, la arteria cerebrosa superior haciendo contacto con lo que vendría siendo pues, el trigémino. Se da la descompresión microvascular. Hicimos un resumen pequeño, pues aquí de lo que sería en sí la cirugía, que es una craniotomía suboccipital, donde se hace una exploración con microcirugía para confirmar el diagnóstico y puedes hacer el procedimiento. Y lo que se hace es que se diseca la estructura vascular y pues si la estructura vascular da para hacer un asa, usualmente se hace el asa y pues se deja como el flujo sanguíneo pasando por, sí, pues, como si fuese un asa, que se hace un loop, por así decirlo. Y en el caso de que esto no se pueda hacer, pues que usualmente es el caso más favorable que sí se puede hacer, se da la instalación de una almohadilla de teflón o de esponja de polivinilo de alcohol, como podemos ver aquí a la derecha, lo cual evita el contacto pulsátil, que es lo que desmineraliza las fibras nerviosas, como explicamos anteriormente, de los axones. Se pone esta esponjilla que pues lo que hace es dar esa separación entre lo que vendría siendo la arteria y el nervio en sí. Obviamente pues esto ya tiene sus complicaciones porque pues en toda cirugía en general siempre hay cierto riesgo, así sea pequeño y sea controlado, de que pues haya un rechazo a materiales extraños, como sería por ejemplo una esponja, así sea reducido y sea calculado, pues también podría ser una complicación y la instalación en sí del material también podría generar otras complicaciones. Pasando a al otro tratamiento quirúrgico, que es la risotomía, se da la risotomía por tres como métodos principales. Tenemos la risotomía térmica, que se usa para lesionar el ganglio de Gasser, que les mencionamos anteriormente, que es donde se dividen las tres ramas del trigémino, y se usa, pues, se hace mediante calor producido por radiofrecuencia, que a la derecha, pues a la izquierda podemos ver una imagen de este procedimiento ocurriendo. La otra forma de risotomía es la mecánica, donde directamente se da un traumatismo mecánico del ganglio que está siendo pues afectado y pues se hace inflando transitoriamente un catéter. Esto es pues la especificación del catéter, que es de balón de Fogarty número 4 y se usa para hacer pues la lesión mecánica de ya pues de este ganglio en sí. Entonces pues no tengo una foto de cómo sería el procedimiento, pero básicamente pues imagínense que es el, el balón, por así decirlo, inflándose y pues lesionando directamente como si fuese algo que está presionando en contra del ganglio. Y ya finalmente tenemos pues la resitomía osmótica, que se da por inyección de glicerina en el líquido cefalorraquídeo, en la cavidad de Mergel. Y pues esto es un tratamiento que se está viendo que es, o sea, puede ser bastante más favorable que de pronto los otros, porque el daño se da más que todo en las fibras de dolor, que son las fibras nerviosas más pequeñas, son las fibras nerviosas libres. Entonces, hacer este tratamiento, pues claramente podría ser menos invasivo, como por ejemplo también el catéter también es menos invasivo que una inyección térmica, pero pues tenemos que esto afecta más que todas las fibras del dolor, entonces podría ser más favorable. Claramente, pues todas las cirugías, todos los procedimientos tienen complicaciones y pues en todos puede haber, digamos que, lesión de estructuras adyacentes o complicaciones por el estilo que ya son pues más técnicas de las cirugías. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta antes de llevar a cabo una cirugía. Ya pues aquí finalmente tenemos el tratamiento de neuralgia postherpética, que también pues se da con los fármacos que mencionamos anteriormente, pero hay otros fármacos extra que se pueden aplicar pues tópicamente para mejorar, por así decirlo, la comodidad o pues la vida del paciente. Se da la capsaicina tópica, que pues previene la acumulación, la capsaicina tópica que previene la acumulación de la sustancia P en las neuronas sensoriales periféricas, pero pues la sustancia P es un neurotransmisor de dolor. Entonces básicamente lo que hace es evitar que se dé esa acumulación y pues que se manden esas aferencias nociceptivas durante pues, los periodos de las ampollas o de la reactivación ya del virus en sí. Por otro lado tenemos la lidocaína, que ya pues es otro mecanismo que da la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio, que también busca establecer pues estabilidad de membrana, de potencial de membrana, que los otros fármacos que tenemos aquí arriba, también pues aquí anteriormente, también buscaban eso. Entonces básicamente lo que buscan es lograr esa estabilización para reducir la ocurrencia de estas despolarizaciones ectópicas y la comunicación pues intraaxonal que se podría dar por la desmilinización de estas fibras. Y ya pues en casos donde las aplicaciones de lidocaína tópica no sirvan, se pueden dar inyecciones intravenosas de esta con glucocorticoides, que podrían pues ayudar en pacientes con dolores severos que no se den con ninguno pues de los anteriores medicamentos y fármacos que ya mencionamos.
Entonces de pronto aquí pues podemos ya dar como una clarificación final de cómo pues se reactiva el virus y se va pues por las ramas nerviosas causando esta desmielinización y pues obviamente la señal nociceptiva que causa en sí pues la neuralgia del trigémino postrepética. Y estas son pues nuestra bibliografía. Muchas gracias. Ahorita vamos a proceder con un Kahoot. Si pues quieren participar, mi compañera Sofía ahorita lo va a poner, lo va a compartir para que podamos de pronto consolidar los conceptos más importantes que vimos en la charla. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Me avisan cuando la vean, por favor. Ay, perdón, tengo problemas con esto. Listo, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, ya sé. Perfecto. Listo, súper. Bueno. Y pues ahí se pueden conectar los que quieran. Pues claramente no es obligatorio, pero pues sí sería chévere que se conectaran para participar y consolidar los conceptos de la charla. Nosotros no podemos participar porque pues obviamente vimos, Lo hicimos nosotros. pero, pero pues ustedes sí. Entonces, ahorita vamos a comenzar con los que están en unos 2, 3 minutos. Y, y pues sí, es un Kahoot muy corto, creo que son como 10, 11 preguntas y ya. Y bueno, el que quede primero se gana un premio cuando nos veamos en persona. Sí, Entonces, para nos que se buscan. busquen. Sofi, yo creería que ya con 7 personas podemos empezar. Vale, listo. Claro que sí. Sí, en efecto, pues el primero en describir el dolor fue Areteo de Capadocia antes de Nicolás André y Avicena.
Bueno, pues esta es una pregunta un poco complicada porque pues eran 4 de cada 100.000, entonces no 44. Muy bien, pues aquí también lo del que colocó hidrocefalia pudo haber sido, pero pues no es una desmineralización directa, sino por un mecanismo mecánico. Entonces, por eso era esclerosis múltiple. Exacto. Sí, en efecto, cuando nos referimos a algunos es más o menos el 10% de los pacientes que pues padecen herpes zóster y tendrán una neuralgia posherpética. Exacto, y pues como para reforzar ese concepto, como hemos dicho en la presentación, no es que el herpes dé directamente esto, sino que es una complicación del herpes, que pues ya su reactivación es lo que da pues la neuralgia del trígeno posherpética. En esta, sí, frecuentemente se encuentran síntomas adicionales, ya sean descritos por el paciente o encontrados ya por el médico, como lo que es deshidratación y también pérdida de peso, que pues a veces no es muy frecuente encontrarlo. Bueno, muy bien ahí los que eligieron la descompresión microvascular y la risotomía, porque son las dos opciones quirúrgicas principales, aparte de pues, quitar el tumor, de la resección del tumor, y pues la lobotomía no podría ser, porque si investigan un poquito se darán cuenta que eso es un poco más arcaico, y es un tratamiento más que todo psiquiátrico. Sí, es un poquito sádico.
Bueno, ahí pues esos son los medicamentos tópicos que se usaron. De pronto los otros se parecían un poco a los nombres de los fármacos utilizados para todas las neuralgias, pero pues no. Los que usan específicamente para la neuralgia postherpética son estos medicamentos y la lidocaína también se puede dar intravenosa. En el Sí, caso de que sea, dale, Juanjo, perdón. ya, tranquilo. En el caso de que sea pues ya un dolor muy intenso que no haya remitido con estos tratamientos eptópicos ni lo que vendrían siendo pues los anteriores fármacos, a veces se aplica ya que de medio intravenoso la lidocaína, pero pues los otros no. Ujú. Y pues el diazepam y el lorazepam se utilizan es principalmente para crisis convulsivas. Entonces vamos a ver nuestros ganadores. Muy bien, Muy ya bien. pues a estas tres personas ya les vamos a, cuando nos encontramos en persona o cuando ustedes nos encuentren, les vamos a dar su regalo, su recompensa. Y pues nada, muchísimas gracias por asistir a la charla. La verdad fue una oportunidad chévere que pues mi compañera Sofía y yo decidimos aprovechar para aprender sobre el tema. De ninguna manera somos expertos, ni siquiera hemos visto patología, pero pues es algo que queríamos explorar y aprender bastante para poder compartirlo también con ustedes. Sí, la verdad, muchas gracias también por su atención y también por su asistencia. Sí. Bueno, Juan y Sofía, pues muchas gracias a ustedes por haber dado esta charla tan interesante. Los invitamos a que sigan participando ustedes y pues a todos los asistentes, a las charlitas que estamos haciendo acá en Neurobús y que se animen también pues a seguir haciendo charlas y a participar de las actividades, ¿listo? Por ahora, entonces, nada, que descansen, que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Buenas noches.